Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con la transmisión del día de hoy. Les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Muy bien, bueno, primero que nada quiero saludarles. Mi nombre es Jessica Huizar y voy a estar con ustedes en este tiempo transmitiendo un tema de gran relevancia. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de un tema de interés común para todos los centros de trabajo. Este tema común, llamémosle así, es un tema de gran interés, puesto que cada uno de los centros de trabajo se encuentra en ciertas dificultades que hacen, llamémosle así, complicado que podamos salvaguardar nuestros centros de trabajo, nuestros centros de negocios y cada uno de nosotros en el plano individual, el negocio o el trabajo en el que estamos implícitos. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva de una continuidad de los centros de negocios y quiero abrir la pauta para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a dar un tiempo y nuestro tema central es el cómo vamos a realizar las intervenciones o cómo vamos a prepararnos para incorporarnos nuevamente ante estos retos que ahora nos demanda estos cambios o estos nuevos, llamémosle así, líneas de trabajo o de incorporación ante esta situación que estamos viviendo sobre el COVID-19. Quiero partir de algo fundamental. Quisiera hablar un poquito en cuestión de antecedentes. Quisiera que cada uno de ustedes, ahí donde está, pudiera tomar herramientas que le permitan tomar apuntes también para que puedan expresar bien sus preguntas, puesto que vamos a ver en este tiempo una perspectiva general ante este riesgo y sobre todo el cómo podemos hacer frente a las amenazas que estamos viviendo por este tipo de situaciones. Entonces los invito a que tomen sus anotaciones para que planteen sus preguntas de manera adecuada y poder dar respuesta a cada una de ellas en este tiempo que vamos a compartir. Entonces quisiera partir de primero de dónde estoy como centro de trabajo. Esta sería la primera pregunta que yo pondría ante ustedes el día de hoy, es decir, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que le pasó a mi centro de negocio? ¿Qué es lo que le pasó al lugar donde yo estoy haciendo mis actividades diariamente o del cual soy responsable actualmente? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Qué es aquello que está limitando la continuidad de mis actividades? Y de ahí quiero partir porque vamos a trabajar en cuestiones de antecedentes. Quiero hablar un poco sobre lo que es protección civil de manera general y sobre la Secretaría del Trabajo y algunas otras instituciones que están aportando lineamientos o métodos para poder tomar en consideración que sirvan de aporte hacia nuestros centros de trabajo. Ahora bien, quiero partir desde la protección civil. Si bien la Ley General de Protección Civil, sus reglamentos en materia, llamémosle así, a nivel nacional y después en la rama estatal y posteriormente en la rama municipal, cada uno de ellos desde tiempo atrás ya consideraban, llamémosle así, el enfrentarnos o el prepararnos para hacerle frente ante contingencias, ante amenazas para la población en general. Entonces, esto es fundamental porque la pregunta ¿dónde estoy como centro de negocio? Es ¿qué hice? O hasta dónde llegó mi alcance para poder percibir qué es aquello que amenaza a mi negocio desde el punto de vista de la protección civil. Ahora bien, desde la Ley General de Protección Civil, desde su reglamento, llamémosle así como ahorita lo comentaba, tenemos estas implicaciones porque nosotros vemos cómo a través de esta serie de requisitos legales todos los centros de negocio tenemos por obligación o como parte de la responsabilidad ante la sociedad el llevar a cabo el cumplir o llevar a cabo esta serie de requisitos. Dicho de otra forma, en un plano más conocido, todos los centros de trabajo, sean
fijos o sean móviles, llamémosle así también, todos tienen una obligación primaria que es contar con un programa interno de protección civil. ¿Y por qué quiero partir de ese antecedente? Porque si alcanzo a percibir y si trato de analizar cómo le afectó esta situación de COVID-19 a mi negocio, a mi centro de trabajo, al lugar donde realizo mis actividades, pues entonces necesito primero tratar de analizar cómo llevaba a cabo este tipo de acciones. Porque lo que son la Ley General de Protección Civil y su reglamento ya contemplan lo que son los planes para la continuidad de operaciones. Y estos planes para la continuidad de operaciones forman parte del Programa Interno de Protección Civil. ¿Y por qué hago mención a este antecedente? Porque si nuestros programas internos de protección civil consideraban las afectaciones probables por este tipo de amenaza que ahorita estamos viviendo, pues entonces estaríamos preparados o tendríamos un panorama más amplio de cómo responder, de cómo llevar a cabo. Tal vez estamos más acostumbrados a actuar, por ejemplo, ante un incendio en comparación hacia una situación de otra categoría, como en el caso del COVID-19. Ahora bien, ¿por qué el COVID-19 sí es tomado en cuenta dentro de los planes de continuidad de operaciones de los que determina Protección Civil o de los programas internos de Protección Civil? Porque tenemos una categoría de fenómenos. Estos fenómenos ocurren en los diferentes países derivados de amenazas o, llamémosle así, de aquellos que se presentan como parte de la naturaleza propia, es decir, por ejemplo, un huracán, un sismo, o aquellos que tienen que ver con la participación del hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos la presencia de un virus. Este virus, SARS-CoV-2, viene a ser o a estar en nuestro ambiente, pero sin embargo, por sus características y el cómo se propaga, tiene este efecto de amenaza de origen sanitario ecológico, que ya considera la protección civil desde tiempo atrás en lo que son los programas internos de protección civil, al determinar si en nuestros centros de trabajo podemos ser afectados por este tipo de llamémosle así, de amenaza. ¿Y qué nos consideraba protección civil? La presencia de plagas y epidemias dentro de estas amenazas de origen sanitario ecológico. Entonces, eso es lo que ahorita estamos viviendo desde la perspectiva de la protección civil. Tenemos una amenaza de este origen, ¿sí?, a la cual no se le había dado la relevancia o la importancia en cómo iba a afectar la falta de controles para con los centros de trabajo, ¿sí?, o para con la población en general. Entonces, vayan anotando, es la pregunta ¿cómo estoy como centro de negocio en relación a los antecedentes que estoy mencionando? Ahora bien, esto es dentro del punto de la protección civil. Vamos a analizar ahora la perspectiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo como tal ya en su reglamento regula estos riesgos de trabajo de origen biológico. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, esta nos dice en el artículo 132 que el patrón debe de controlar o de cumplir todas las normativas, reglamentos, etcétera, que controlen los riesgos a los que se exponen los trabajadores. Y como tal, tenemos la participación de dos elementos dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos ayudan o que ya estaban como parte de los lineamientos que necesitamos o que necesitábamos como centro de trabajo tener regulados en nuestras actividades diarias y como parte de la cultura de nuestros trabajadores. Ustedes lo pueden revisar en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tener un artículo, este artículo es el artículo 41, y como tal este artículo nos establece controles para la exposición ante los contaminantes biológicos en relación también con apartados de la norma 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedida en 2008. Esta habla de controles necesarios en la programación del orden y la limpieza. Además que la norma 30 también nos empieza a hablar de diferentes estrategias para
tener programas de salud para con los trabajadores, entre ellos lo que es la higiene y el cuidado de otra serie de elementos que ayudan a disminuir también la afectación que en este caso el virus causa a las personas, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, llevamos acciones que tienen que ver con una alimentación o el ejercicio, etcétera, para con nuestros trabajadores, estamos también controlando parte de los efectos de esta amenaza desde el punto de vista de la protección civil y de este riesgo como tal desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo estoy como empresa? ¿Cómo es que puedo alcanzar a percibir con estos aspectos que ya la legislación nos consideraba, el cómo puedo controlar algún tipo de situaciones? Entonces, ya estaban implícitos los agentes contaminantes biológicos, claro, con un mayor énfasis hacia aquellos centros de trabajo que como tal manejan este tipo de contaminantes de manera normal, como lo que son laboratorios, donde incluso se tienen lineamientos específicos para el tratamiento de estos contaminantes o microorganismos biológicos que vienen a causar alteraciones a lo que es la salud del ser humano. Ahora bien, dicho ya de otra forma, en el caso de COVID-19, podemos nosotros referenciar desde el aspecto que nos trata de hablar la Secretaría del Trabajo, que este riesgo en especial puede tener un tratamiento similar a lo que nos habla este artículo 41 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a alcanzar a ver que existe la necesidad y que parte son ya algunas acciones que se han estado realizando, que se han estado solicitando a aquellos establecimientos que ahorita son esenciales, en donde se requiere analizar o protocolar el cómo se dan los puntos de contagio, cuáles son actividades críticas, y este artículo nos dice que para el trabajo o para controlar los riesgos por microorganismos patógenos, dentro de los cuales forma parte de lo que es el virus SARS-CoV-2, como lo son las bacterias y otro tipo de microorganismos patógenos, pues entonces ya nos está diciendo ahí que es necesario, para evitar contagios por estos microorganismos, pues la necesidad de señalizar dónde tenemos los mayores riesgos, de identificar cuáles son los controles tanto de administración como procedimientos, el uso de boletines, el cómo es necesario restringir zonas o espacios de trabajo, el cómo establecer medidas de control ante la contaminación por el microorganismo, cómo vamos a mitigar los riesgos que tiene esta amenaza, llamémosle así, y va variando, ¿verdad? Después nos habla de cómo es necesario el uso del equipo de protección personal, determinar áreas de descontaminación, el medir el impacto que tiene para con los trabajadores a través de exámenes médicos o informes de riesgos a la salud de los trabajadores, y cómo es necesario implementar ciertos elementos en la capacitación del personal para poder mitigar sus efectos, y en para ciertas actividades el manejo de autorizaciones para la realización de las mismas, y así evitar que se tengan puntos de contagio. Entonces, estas son dos perspectivas, llamémosle así, que ya están en nuestra legislación, que tienen tiempo a nuestra disposición, y que para hablar de continuidad de nuestras actividades es importante que las tomemos en cuenta y evaluemos, bueno, cómo estamos, cómo estoy como centro de negocio, y sobre todo por qué ya con anterioridad, o cómo es que en mi centro de trabajo hay microorganismos patógenos que tal vez también no le estoy dando la importancia. No pensemos nada más en COVID-19, sino qué más puede afectar al centro de negocio, y ustedes lo van a ir analizando a lo largo de esta sesión o de esta plática que vamos a tener en este tiempo. Ahora bien, cuando un centro de trabajo busca el continuar, es decir, el restablecer, el integrar nuevamente sus actividades diarias, necesita analizar cómo es
que sus procesos van a ser resilientes. Y con esto quiero decir es que cómo le vamos a hacer como centros de trabajo, como centros de negocio, como áreas que necesitamos que nuestros trabajadores estén con nosotros, el lograr que estos procesos logren mantenerse ante el evento de interferencia, ¿sí? Llamémosle así, ante el proceso que ahorita estamos viviendo en la presencia de este agente perturbador, que es el virus como tal, y de otros agentes perturbadores también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo establecer que mis procesos sean resilientes? Que independientemente a el riesgo, este riesgo sea controlado y me pueda también ayudar a crear una cultura para con los trabajadores, y que tanto los trabajadores como todos, llamémosle así, todos los sectores puedan llegar a un nivel de toma de conciencia donde podemos tener una afectación integral, y que es necesario que cada uno haga ciertas acciones que van a ayudar a mitigar los efectos de este agente perturbador. Esto es desde el punto de vista, llamémosle así, de la Secretaría del Trabajo, de Protección Civil, pero quiero hablar un poco más de aquello que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y aquí, cuando hablamos desde el punto de vista de la gestión, cambia la perspectiva de negocio, ¿sí? Porque para lograr esta resiliencia en los procesos, primero necesito identificar los procesos. Existe una gran diferencia entre la resiliencia entre los negocios de tipo local a los negocios que ya son más grandes, que tienen mayor número de trabajadores, que están dirigidos a otros sectores donde existe comunicación entre diferentes países. Entonces, es por ello que también es importante tomar algunas anotaciones de cómo la normatividad que nos habla de la gestión puede ayudar a establecer estos procesos resilientes, ¿sí? Y aquí quiero hablar un poquito de la familia de normas ISO. Y esta familia de normas también ya tienen tiempo a nuestra disposición, y si a bien no es mi objetivo certificarme, sí es una guía para darle continuidad y poder tomarla como referencia y establecer algunos criterios que van a ayudar a mi negocio, que van a ayudar al centro de trabajo para controlar el riesgo y hacer frente a este evento de interferencia de operaciones. Y hay dos palabras importantes o dos conceptos importantes que nos maneja la gestión, llamémosle así. Uno es el concepto de parte interesada y el otro es el análisis de contexto. Cuando tomo en cuenta la parte de concepto, parte interesada, me voy a preguntar quiénes son aquellos que pueden verse afectados por la presencia de este riesgo, llamémosle COVID-19, pero pueden ser N cantidad de riesgos. Y cómo me puede afectar la ausencia o el daño que puede tener esta parte interesada por su exposición al riesgo. Y cuando hablo ya de análisis de contexto, es en un punto global el cómo este centro de negocio puede afectarse por el cómo le va a afectar a aquellos que tienen que ver con los recursos, con lo que necesito para darle continuidad a mis actividades críticas, a mis actividades primarias, a mis actividades básicas, y el cómo también en esta cadena comercial puedo afectar a otros. Entonces, cuando yo tomo en cuenta estos dos conceptos, entonces mi perspectiva cambia y hago un análisis de riesgo de tal modo que puedo alcanzar a percibir que el trabajador es parte fundamental para esta cadena, llamémosle así, de mantener o de darle continuidad a nuestros negocios. Y por lo tanto, entonces puedo permitirme como centro de trabajo analizar los efectos
que este riesgo puede tener y establecer controles. Aquí hay una palabra también importante y es asumir el riesgo. Todo este tiempo con relación a lo que platicamos al inicio sobre los antecedentes en la Protección Civil y en la Secretaría del Trabajo para el control de los riesgos por microorganismos patógenos, llamémosle así, se trató de asumir el riesgo. Todos los centros de trabajo asumimos un riesgo. O sea, es decir, no teníamos controles para hacerle frente a este tipo de situaciones. Y tampoco conocíamos sus efectos. Entonces, ¿qué necesito? Analizar estos efectos, establecer sus controles y entonces sí, en función de los controles que establezco, decidir si continúo con mis actividades, si establezco o me mantengo en un proceso todavía de llamémosle así, de interrupción de las actividades. Esto es lo que como centro de negocios me va a dar la perspectiva global de decir qué va a pasar con mi negocio. La primera pregunta fue, ¿cómo estoy? Ahora la segunda es, ¿puedo arrancar mis operaciones? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los efectos que voy a afrontar? ¿Y cómo voy a establecer controles para poder tomar decisiones efectivas que me lleven a continuar mis actividades normales? Y también es importante que consideremos al elemento humano, a mis trabajadores, como esta parte interesada que comentábamos ahorita que se puede ver afectada, pero que también puede afectar a la continuidad del negocio. Y ahorita lo vemos por efectos actuales en el caso del COVID-19. Y estamos en el mejor de los escenarios. ¿Por qué digo en el mejor de los escenarios? Y me gustaría que ahí abriéramos la perspectiva en el sentido de lo que puede pasar. Porque los efectos que hemos vivido por las medidas que se tomaron no agravaron más nuestra situación como centros de trabajo. Y esa es una parte fundamental que necesitamos considerar y analizar, porque si regreso a mis actividades y existe, llamémosle así, falta de controles que me ayuden a reducir los efectos del contagio, entonces voy a verme en una situación distinta, donde mi trabajador ya no va a estar en su casa por una situación de un decreto como tal o de una medida general, sino por una situación de una enfermedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si existe esta transmisión, si existe este contagio en mi centro de negocios o en los centros de trabajo, llamémosle así, y se afecta o se enferma gran parte de los trabajadores. Y ese es un escenario ya muy distinto al que ahorita estamos viviendo, porque tenemos esta interrupción de las actividades que ayudó a mitigar estos otros efectos, pero que necesito considerar porque voy a seguir o voy a dar continuidad a mi negocio, voy a regresar a mi trabajo. El punto es cómo tomo decisiones para que esta continuidad de actividades no vaya a afectar en un escenario más complicado o más complejo a los trabajadores y que entonces sí sea complicado el tener los recursos, y con recursos me refiero a los materiales, a la parte financiera, al personal como tal, que ayude a dar continuidad a estas actividades o a mis actividades esenciales. Ahora bien, no solo, llamémosle así, no solo se trata de que volteemos a ver al trabajador desde el punto de vista de sus afectaciones económicas, sino el cómo podemos mitigar las fuentes potenciales que causan las lesiones, que causan el deterioro de la salud, en este caso por COVID-19. Y también ver la situación como una cuestión de oportunidad,
¿Por qué quiero hablar de las oportunidades? Y esto también es importante porque cuando nosotros tenemos una situación de riesgo, nosotros vemos algo que se llama incertidumbre o el efecto de la incertidumbre. O sea, es decir, yo espero un resultado y este efecto de la incertidumbre se trata de desviaciones en el resultado. Puedo tener desviaciones negativas o puedo tener desviaciones positivas. Dicho de otra manera, incertidumbres que me llevan a un buen resultado, ¿sí? O que son evidencia de mejoras, o en caso contrario, de situaciones negativas. ¿Y por qué hablamos de este efecto de incertidumbre? Porque el controlar lo que es o el establecer medidas que hacen referencia al control de COVID-19 nos va a ayudar a controlar otro tipo de riesgos derivados de estos microorganismos patógenos que se encuentran en nuestro medio ambiente. Y ahí viene otra pregunta que me gustaría que ustedes escribieran y que tomaran en cuenta. ¿Conozco las estadísticas o conozco cuáles son mis números en relación a cuántas veces un trabajador ha tenido los efectos de, llamémosle así, de una infección ocasionada por N cantidad de microorganismos patógenos, más común, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, en la parte de la alimentación, o si tenemos un comedor, etcétera? Podemos medir actualmente cuántas veces han pedido permiso los trabajadores o cuántas veces, por este tipo de situaciones, cuántas veces se han ausentado, cuál es la frecuencia con la que existen al servicio médico o con la que piden estos permisos, si se incrementa en ciertas temporadas. ¿Qué quiere decir? Que estas acciones que van para controlar lo que es COVID-19 también van a ayudar a reducir el impacto de otras infecciones, porque vamos a hablar del desarrollo de una cultura de la higiene del trabajador en relación a sus materiales de trabajo y sus actividades diarias. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos utilizamos herramientas, porque todos tenemos, llamémosle así, la posibilidad de exponernos a N cantidad de microorganismos derivados del espacio de trabajo o del espacio donde nos encontramos, pero también un efecto de incertidumbre, llamémosle así, ante la gestión del riesgo, es aquella que es positiva y es aquella que voy a lograr cuando mis medidas son adecuadas y que además de controlar COVID-19 voy a ver los efectos en otro tipo de daños que puede tener el trabajador. Ahora bien, vamos a hablar ya de un panorama actual, o sea, es decir, qué pasa, qué está pasando ahorita, qué voy a hacer, cómo es que le voy a dar continuidad a mi negocio, cómo voy a establecer acciones que me van a ayudar a dirigir esto, llamémosle así, esta situación, hacia arrancar nuevamente y fortalecer mi negocio. Aquí vamos a hablar un poco de la necesidad de planear acciones y de establecer jerarquización de controles desde la organización, llamémosle así, internacional del trabajo. Vamos a ver las diferentes aportaciones, donde incluso ellos empiezan a difundir guías de apoyo para que nosotros podamos diagnosticar cómo estamos como empresa, el cuánto nos ha afectado y por qué, o sea, es decir, qué nos faltaba en cumplimiento para hacerle frente a lo que es COVID-19 y cómo podemos establecer medidas que mitiguen estos contagios. Y así como la organización, llamémosle así, internacional del trabajo, o vamos a ver a instituciones en nuestro país, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que van a empezar o que están comenzando a difundir diagnósticos situacionales, pero esto no dista, o llamémosle así, esto es una situación de integrar o de incorporar un riesgo a lo que ya tenemos como parte del cumplimiento legal, ¿sí? O sea, eso es lo más importante, que ustedes, por eso
hablé de antecedentes, o sea, es decir, ya tenemos algo y el punto es cómo integramos estos nuevos riesgos y cómo jerarquizamos medidas y cómo establecemos controles partiendo de diferentes puntos de mitigar el riesgo. Por ejemplo, el poder primero pensar en eliminar el riesgo. ¿Qué implica para mi negocio? ¿Qué implica para mi trabajo eliminar el riesgo? Y cuando hablo de eliminar el riesgo como un punto de control, estamos hablando de lo que ahorita está pasando, de la interrupción de los procesos como tal o de las actividades del negocio. ¿Cuánto me afecta y si es necesario eliminarlo? Ahora bien, ¿qué sigue como jerarquización de control? La sustitución de la fuente o el método que ocasiona el contacto, llamémosle así, o el contagio por COVID-19 o por N cantidad de riesgos. ¿A qué me refiero a esto? Es a un cambio en los procesos para reducir lo que es el potencial de exposición y los controles para evitar los efectos en los trabajadores. ¿Sí? O sea, cambio mi forma de trabajar, establezco nuevos controles, establezco nuevos criterios de trabajo, retomo mi plantilla laboral y veo cómo vamos a trabajar para disminuir o para sustituir la forma de trabajo que hace o que llamémosle así, que expone al trabajador al riesgo. El otro punto es establecer controles de ingeniería, o sea, es decir, cómo establezco elementos que van a limitar el punto de contacto, ¿sí?, durante las actividades. También podemos hablar de señalización, donde van a existir la mayor cantidad de posibles puntos de contagio o de cómo podemos controlar o seguir una serie de instrucciones. Vamos a hablar también de procedimientos en sentido administrativo, el cómo vamos a controlar algunos aspectos, cuál va a ser el orden, cómo llamémosle así, esta incorporación del riesgo por los microorganismos patógenos en el caso específico del COVID-19, cómo me va a llevar a modificar incluso mis reglamentos interiores de trabajo, porque también necesito la ayuda de los trabajadores, porque como empresa, como puedo tener N cantidad de controles, pero sin la participación del trabajador voy a reducir la efectividad de estos controles. Y al final, lo que es la parte del equipo de protección personal, que es lo último que se considera. Primero debemos de pensar en los demás controles y si no queda otro recurso, entonces sí, cómo vamos a proteger a nuestro trabajador en el tema del equipo de protección personal. Ahora bien, esto no es algo que vayamos a determinarlo de manera inmediata, necesitamos estudiar cómo está nuestro centro de trabajo, cuáles son los puntos de contagio, cómo son nuestras actividades, cómo es la interacción del trabajador con los materiales, con los clientes, etcétera, para determinar cuáles son las acciones que llevaremos a cabo y el orden en cómo las vamos a realizar cada una de ellas. Y por último, quiero hablar de otra pregunta que voy a poner para con ustedes, y es relacionado con lo que comentaba con los trabajadores. ¿Cómo voy a hacer que funcionen los protocolos ante el COVID-19 que necesitamos establecer en los centros de trabajo? Esto se va a dar por un efecto de vigilancia y medición del desempeño. Es decir, necesitamos vigilar. Si nosotros, les comentaba ahorita, no incorporamos el cómo los trabajadores vienen a ser parte de sujetos obligados, y esto viene en el reglamento Federal de Seguridad de Salud en el Trabajo, tenemos en el artículo 7 tres sujetos obligados principales. Estamos hablando del patrón. El patrón cumple, el patrón analiza, el patrón establece las medidas de control, tiene los equipos necesarios, revisa cómo hacer los cambios en sus procesos, cómo fortalecer sus procesos, y otro sujeto obligado, que es el trabajador, participa de aquello que el patrón establece, y tenemos los puntos de apoyo, que estamos hablando de los sujetos obligados tales como las comisiones de seguridad e higiene, ¿sí?, lo que son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y la medicina del trabajo, quienes van a apoyar a difundir y a establecer las políticas o las medidas que
el patrón establece como tal. Ahora bien, esto es fundamental porque el trabajador necesita conocer cuál es su papel dependiendo del tipo de actividad, sea esta rutinaria o sea esta una actividad eventual. ¿Por qué? Porque vamos a requerir diferentes controles y él necesita alcanzar a percibir cómo, de acuerdo a ya una condición particular del trabajador, va a tener diferentes efectos en su salud. Porque sabemos que no es lo mismo el tener un trabajador de cierta edad a tener un trabajador que tiene ciertas enfermedades y el cómo va a vivir los efectos de este riesgo. Entonces tiene que ser algo a conciencia del trabajador y necesita responder ante estos protocolos establecidos, llamémosle así, y entonces sí vamos a tener un efecto positivo para poder reincorporarnos de manera segura y realizar una llamémosle así, continuidad de nuestros labores o de nuestro centro de negocio, pero sí es necesario que abordemos este desarrollo de la toma de conciencia del trabajador, porque tenemos que tomar en cuenta su experiencia, sus conocimientos, el cómo tenemos o cómo van a ser también los medios de comunicación. La pregunta es esta: ¿estábamos listos para hacerle frente a interferencias en los procesos normales de comunicación? Y también el cómo vamos a proteger la información, sobre todo cuando hacemos trabajo o decimos, bueno, nos vamos a trabajos de home office, pero ¿cómo garantizo el cuidado de la información de mis clientes? Porque se trata de una serie de políticas que, si no cuidamos de manera global al negocio, vamos a tener otro tipo de afectaciones que va a tener relación con contratos, que puede tener relación con que la información no esté resguardada como tal y que no estamos garantizando a nuestros clientes que esa información está teniendo el tratamiento adecuado. Entonces, no nada más es en un plano normal de vamos a establecer el utilizar gel antibacterial. Sí, pero todo esto tiene que ser administrado, analizado y conocer los efectos, las implicaciones para el centro de trabajo. Entonces, el trabajador debe de conocer su rol. Todos necesitamos conocer nuestros roles durante este tipo de incidentes. Así como cuando tenemos una emergencia por un incendio, ahorita tenemos una situación de riesgo y necesitamos saber cuáles son nuestros roles ante este tipo de eventos y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de este papel que nos toca jugar ante lo que ahorita nuestro país y de manera global estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de eficacia para establecer planes de continuidad de nuestro negocio, necesitamos tener un enfoque a prepararnos para lo inesperado. Si nuestro plan no nos da a prepararnos para lo inesperado, entonces vamos a tener mayores, llamémosle así, efectos adversos de estas situaciones inesperadas y una interrupción, por ejemplo, de servicios, una interrupción o una falta de disponibilidad de información, la ausencia del personal, el no tener controles sobre proveedores, el no prever este tipo de situaciones para con nuestros clientes, pues entonces el no alcanzar a tener este enfoque de preparación para una interrupción, para un cambio, para un contexto distinto donde sea necesario hacer análisis de impactos y evaluación de riesgos inesperados, entonces estamos más propensos a sufrir o a que nuestro negocio en un punto más adelante, hablo por COVID-19, sufra todavía efectos más adversos, llamémosle así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que necesitamos mitigar el riesgo. Y para mitigar el riesgo necesitamos conocer al riesgo. Y necesitamos conocer nuestras actividades. Y necesitamos convencer a nuestros trabajadores
de los daños, del impacto hacia la continuidad del negocio o hacia la continuidad de sus puntos o de aquellos, llamémosle así, de sus trabajos, de su espacio donde ellos desempeñan sus funciones. Entonces, importante, necesitamos considerar áreas críticas, puestos claves del negocio, cuáles son recursos indispensables o qué pasaría si tengo una ausencia de ellos. Por lo tanto, todas estas acciones van a ir enfocadas a mitigar los efectos adversos del riesgo. Necesitamos la capacidad de responder, pero para eso necesitamos analizar nuestros centros de trabajo, nuestros centros de negocio y entonces sí empezar a gestionar los impactos o empezar a gestionar el riesgo. Y ya cuando hablamos de empezar a gestionar el riesgo, pues entonces se trata de conocer o establecer las acciones necesarias para estabilizar el negocio. Ahorita estamos hablando de la estabilización, ¿sí? Ese va a ser el punto de partida, porque sí podemos abrir, sí podemos continuar nuestras actividades, pero sin un análisis adecuado de las acciones por puesto de trabajo, por área de trabajo, de acuerdo a los recursos que necesitamos, entonces vamos a carecer de la estabilización. Sí podemos a reanudar actividades, pero vamos a sufrir efectos adversos al reanudarlas sin tomar en cuenta que estamos buscando estabilizar. Entonces, nuestra continuidad de operaciones, nuestras acciones tienen que ir enfocadas a estabilizar el negocio, a estabilizar las partes claves, los procesos claves, el cómo los voy a cuidar para que no sufran más efectos adversos o el cómo voy a responder si la situación cambia, ¿sí? Y de tal forma que llegue a un punto en la recuperación del negocio o de mis actividades normales. ¿Cómo? Implementando nuevos protocolos donde los trabajadores sientan también empatía por su centro de trabajo y se preocupen sobre el efecto potencial, en este caso por contagio de COVID-19 o de otro riesgo. Entonces, necesitamos considerar la vulnerabilidad del trabajador, su estado de salud actual. Hasta ello es necesario considerar para establecer los protocolos de reincorporación y estabilización del negocio. Entonces, ahora bien, dentro de toda esta perspectiva general o dentro de todo este contexto, vamos a enfatizar que es necesario tomar en cuenta cómo estaba, qué fue lo que me afectó, cómo estoy en mis cumplimientos legales, cómo están mis trabajadores, cómo puedo analizar cuáles son estos efectos que puedo tener en función a las características de riesgo de mis trabajadores o del cómo llevo a cabo las actividades para entonces sí integrar estos protocolos de continuidad de operaciones o de continuidad de actividades, considerando ya desde el punto de vista de la Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo como parte de cuidado del riesgo, para establecer o priorizar las acciones que nos permitan incorporarnos nuevamente y dar continuidad a nuestras actividades normales y cuidar nuestros trabajos, cuidar nuestras empresas de tal forma que también cuidemos a nuestros trabajadores y entonces podamos establecer estos parámetros para que nuestra visión sí con un énfasis hacia el cuidado del riesgo de contagio por COVID-19, pero también con la incorporación de esta, llamémosle así, de este efecto también positivo que va a traer al centro de trabajo, incluso hasta en el rendimiento de los trabajadores podemos tener efectos positivos por el cuidado de este tipo de situaciones. Entonces sí, partiendo de esto, me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si alguno de ustedes quiere compartir algo en particular de su empresa y con todo gusto podemos platicar acerca de ello. Bueno, vamos a dar por terminada nuestra
nuestra sesión del día de hoy. Yo quiero invitarlos a que si ustedes tienen alguna pregunta en particular ya específica de sus centros de trabajo, ustedes pueden expresarla con toda confianza. Vamos a estar al pendiente de ello. En lo que es nuestra página vienen nuestros números de contacto y con todo gusto podemos ampliar esta información ya muy específica para cada uno de ustedes. También recordarles que tenemos actividades durante la semana. Este próximo miércoles vamos a tener un curso de accidentes y enfermedades profesionales y va a ser basado en cuanto a la situación actual de cómo el COVID-19 va a venir a agravar algún tipo de situaciones y cómo podemos hacerle frente o darle tratamiento a este tipo de situaciones que vamos a tener o que podemos tener de forma potencial en nuestros centros de trabajo. Ustedes pueden encontrar, si no aquí al final les dejamos lo que son las líneas en las que ustedes se pueden inscribir. La inscripción es electrónica en nuestra misma página de Facebook. Ustedes pueden encontrar también este acceso. Entonces les agradecemos su tiempo y esperamos que esta información haya sido de gran, llamémosle así, de gran ayuda para que ustedes puedan contextualizar de forma diferente el cómo podemos mitigar riesgos y cómo podemos hacerle frente a este tipo de situaciones ante la situación actual que estamos viviendo en cada uno en nuestros centros de trabajo. Entonces muchas gracias y que tengan una excelente tarde.